¿Cuál es una estafa que te pasó? 1. Empecé a trabajar en un café moderno donde presumían pagar por encima del salario mínimo y dar beneficios. Además tenían la regla de no propinas porque decían creer en salarios justos. Sonaba genial hasta que vi la caja. Cada cliente tenía que pasar por una pantalla que forzaba a elegir entre 15, 20 o 25% sin opción directa de no dar propina, solo escondida tras varios clics. La mayoría terminaba dejando 20% sin pensarlo. Yo pensé que ese dinero iba a un fondo compartido para el personal, pero al recibir mi primer cheque descubrí que solo me pagaban el sueldo base. Pregunté y la gerente me dijo que esas propinas iban directamente como ingresos extra para el negocio, nada para nosotros. Lo peor fue cuando un cliente habitual que siempre dejaba propinas se enteró, llegó furioso a reclamar, y el dueño, con toda calma, le dijo que dar propina era opcional y que era simplemente una muestra de apreciación para el negocio, no para los baristas, agregó que no existía ninguna. Leí que lo obligara a entregarnos ese dinero. Después de eso empecé a advertir en secreto a los clientes regulares, ellos comenzaron a saltar la pantalla de propinas o intentaban darnos efectivo directo. Pero el dueño tenía cámaras por todas partes, en menos de una semana me acusó de difundir mentiras cuando lo único que hacía era ser honesta, me despidieron, y así poco a poco el negocio quebró. Ya nadie quería ir a un lugar donde las propinas se iban al negocio, no a los trabajadores. Lo que pasó después fue aún peor. Resulta que Marcus, el dueño, tenía todo calculado desde el principio. Cuando me despidió pensé que había terminado mi pesadilla, pero estaba muy equivocada. Una semana después de que me echaran, recibí una llamada de Andrea, otra barista que seguía trabajando ahí. Estaba llorando. No vas a creer lo que pasó. Después de que te fuiste, Marcus reunió a todo el personal y nos dijo que por culpa de tu sabotaje las ventas habían bajado 30%. Dijo que tendría que recortar el sueldo de todos para compensar las pérdidas. Mi sangre hervía. No solo me había despedido por decir la verdad, sino que ahora castigaba a mis excompañeros por mi culpa. Pero la cosa se puso peor. Andrea me contó que Marcus había instalado más cámaras, incluso en el área de descanso, y que había prohibido terminantemente hablar con los clientes sobre cualquier tema que no fuera el menú. Quien lo hiciera sería despedido inmediatamente. Es como una prisión, me dijo Andrea entre sollozos. Y lo peor es que ahora el sistema de propinas pide hasta 30%. La gente se siente obligada a dejar más dinero, pensando que nos ayuda, pero nosotros seguimos cobrando lo mismo. Bueno, ahora menos. Esa noche no pude dormir. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? Marcus era inteligente, había cubierto legalmente todas sus bases. Técnicamente no estaba haciendo nada ilegal, solo éticamente repugnante. Fue entonces cuando recordé algo. Durante mi tiempo allí, había visto facturas y documentos. Marcus no solo robaba las propinas, sino que las reportaba como ingresos de servicio en sus libros, pero sospechaba que no las declaraba completas al fisco. Decidí investigar más profundo. Contacté a otros exempleados y lo que descubrimos fue aún más indignante, la investigación que cambió todo. Contacté a Jamie, quien había trabajado ahí 6 meses antes que yo. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio por un momento largo. Sabía que algo estaba mal, me dijo finalmente. Cuando trabajé ahí, Marcus siempre manejaba el dinero en efectivo de forma muy rara. Un día lo vi sacando billetes de la caja registradora y metiéndolos en su billetera personal. Cuando le pregunté, me dijo que eran anticipos de su sueldo como propietario. Jamie me pasó el contacto de otros 3 exempleados. Todos tenían historias similares, sueldos prometidos que nunca llegaron completos, deducciones misteriosas, y siempre esa sensación de que algo no cuadraba con el dinero. Pero fue María, que había sido supervisora de turno, quien me dio la información más explosiva. Yo tenía acceso al sistema administrativo, me confesó. Marcus me pidió que llevara un registro de las contribuciones voluntarias, por separado de las ventas normales. Cada semana, ese dinero sumaba entre $800 y $1,200 solo en propinas digitales. Pero cuando veía los reportes que él enviaba al contador, esas cantidades no aparecían completas. Mi corazón se aceleró. ¿Tienes pruebas? Tomé fotos de las pantallas con mi teléfono. En ese momento pensé que era para protegerme si algo salía mal, pero nunca imaginé que sería para esto. La trampa perfecta. Con la evidencia de María, contacté a la Oficina de Impuestos Estatal y a la División de Fraudes Laborales. Pero necesitaba más. Decidí volver al café no como empleada, sino como cliente. Me puse una peluca rubia, lentes de sol y ropa completamente diferente. Marcus no me reconoció. Pedí un café simple y observé todo durante 2 horas. Lo que vi me enfermó.
El sistema de propinas ahora tenía opciones de 20%, 25% y 30%. La opción de 0% ahora requería 5 clics diferentes y había que responder a una encuesta que preguntaba, ¿por qué no quieres apoyar a nuestro excelente servicio? Pero lo más indignante fue lo que escuché. Una pareja de ancianos delante de mí estaba confundida con el sistema. ¿30%? ¿Esto es normal ahora?, preguntó el señor. Andrea, que estaba en la caja, miró nerviosamente hacia las cámaras y susurró, Es para apoyar al negocio, señor. El anciano dejó 25%, murmurando, estos jóvenes trabajadores necesitan nuestra ayuda. Mi corazón se partió. Esa gente generosa pensaba que estaba ayudando a Andrea y a los demás, sin saber que cada centavo iba directo al bolsillo de Marcus. El día de la venganza. 2 semanas después, llegó el día que había estado esperando. La oficina de impuestos y el departamento de trabajo llegaron simultáneamente a Brew y Bold Coffee a las 8:30 de la mañana, justo en la hora pico. Yo estaba en el café de enfrente viendo todo a través de la ventana. Marcus salió de su oficina completamente pálido cuando vio a los investigadores. Uno de ellos llevaba una caja de documentos y otro tenía una orden judicial. Los clientes comenzaron a murmurar. Algunos reconocieron a los agentes gubernamentales y empezaron a hacer preguntas. Andrea lucía aterrorizada detrás del mostrador. Pero lo mejor vino después. Uno de los investigadores se acercó a los clientes que estaban en la fila y les explicó que estaban investigando prácticas fraudulentas relacionadas con el manejo de propinas y evasión fiscal. Un cliente gritó, sabía que algo estaba mal con ese sistema de propinas. En menos de una hora, la mitad de los clientes se habían ido. Las redes sociales explotaron. Alguien había grabado todo y lo subió a TikTok con el título, Café local robando propinas, raid en vivo. El final que Marcus nunca vio venir. 3 días después, Andrea me llamó llorando de felicidad, lo arrestaron. A Marcus lo arrestaron por evasión fiscal y fraude laboral. Resulta que Marcus había estado evadiendo impuestos por más de $50,000 en contribuciones voluntarias durante 2 años. Además, la investigación reveló que había estado clasificando a empleados de tiempo completo como contratistas independientes para evitar pagar beneficios. Pero la cereza del pastel fue que los investigadores descubrieron que Marcus había estado usando parte del dinero de las propinas para pagar gastos personales, vacaciones, pagos de su BMW, incluso había usado $3,000 para una cirugía estética de su novia. El café cerró definitivamente una semana después. En la puerta alguien había pegado un cartel que decía, cerrado por robar a sus trabajadores y clientes. Los empleados finalmente recibieron todo el dinero que se les debía, más compensación por daños. Andrea usó su parte para inscribirse en la universidad. Otros abrieron su propio café cooperativo donde las propinas realmente van a los trabajadores. ¿Y Marcus? Marcus ahora tiene 3 años de libertad condicional, una multa de $75,000 y su nombre para siempre asociado con el dueño del café que robaba propinas en Google. A veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, es dulce como el mejor café del mundo. El epílogo, cuando la verdad sale a la luz completa. Pensé que la historia había terminado con el arresto de Marcus, pero estaba muy equivocada. La verdadera bomba explotó 3 meses después, cuando la investigación fiscal se profundizó. Resulta que Marcus no era solo un ladrón de propinas. Era mucho, mucho peor. La red de cafeterías fraudulentas. Un día recibí una llamada de detective Rodríguez del Departamento de Crímenes Financieros. Mi testimonio había sido clave para abrir una investigación más amplia. Señorita, necesitamos que venga a declarar nuevamente. Lo que descubrimos sobre Marcus va más allá de lo que imaginábamos. En la estación me mostraron un mapa con pins rojos. Había 12 cafeterías en 3 estados diferentes, todas con el mismo modelo de negocio, salarios justos, sin propinas, pero con sistemas digitales que robaban el dinero de los clientes. Marcus no era solo el dueño de Brew y Bold, me explicó el detective. Era el cerebro detrás de una red de franquicias fraudulentas. Cada café le pagaba un porcentaje de las contribuciones voluntarias robadas. Estamos hablando de más de $300,000 anuales en dinero robado. Mi mandíbula cayó al suelo. ¿Y los otros dueños? Algunos eran cómplices, otros eran víctimas como ustedes. Marcus les vendía el concepto como ingresos pasivos adicionales, y muchos propietarios honestos pensaban que era legal. La demanda colectiva que cambió todo. 2 semanas después, un bufete de abogados me contactó. Querían organizar una demanda colectiva no solo contra Marcus, sino contra la compañía de software que había diseñado el sistema de propinas engañoso.
Ese sistema fue creado específicamente para confundir a los consumidores, me explicó la abogada, Sarah Chen. Es lo que llamamos dark patterns, diseño malicioso con intención de engañar. La demanda incluía a más de 200 exempleados y más de 5,000 clientes que habían sido estafados. Pero lo que más me emocionó fue saber que varios de mis excompañeros también se habían unido. Andrea había guardado vídeos secretos con su teléfono, mostrando cómo Marcus les había ordenado mentir a los clientes sobre el destino de las propinas. Jamie había conservado mensajes de texto donde Marcus admitía que los clientes son demasiado estúpidos para leer la letra pequeña. La confesión que lo hundió para siempre. El juicio comenzó 6 meses después. Marcus había contratado un abogado caro y su estrategia era negar todo. Decía que él era un emprendedor innovador que había revolucionado la industria del café. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Su exnovia, Melissa, apareció como testigo sorpresa. Resultó que ella había estado grabando conversaciones con Marcus durante meses, temerosa de que él la involucrara en sus crímenes. La grabación más devastadora fue de una cena donde Marcus, borracho, se jactaba ante amigos. Son tan idiotas estos clientes. Ven sin propinas y piensan que somos santos, pero están pagando más en contribuciones de lo que hubieran dado en propinas reales. Y lo mejor es que nosotros nos quedamos con todo. Los empleados nunca se enteran de cuánto dinero real está entrando. En la grabación, uno de sus amigos preguntaba, ¿pero no es ilegal? Marcus se reía, solo es ilegal si te descubren. Y estos baristas son demasiado jóvenes e ingenuos para entender el negocio real. Cuando reprodujeron esa grabación en la corte, vi cómo Marcus se hundía en su silla. Su abogado pidió un receso inmediatamente. La sentencia que hizo historia. El juez no tuvo piedad. Marcus recibió 8 años de prisión por fraude masivo, evasión fiscal, y lo que el juez llamó explotación sistemática de trabajadores y consumidores. Pero la parte más satisfactoria fue la sentencia civil. Marcus tuvo que pagar $2.30 millones en daños compensatorios y punitivos. Su casa, su BMW, sus cuentas bancarias, todo fue embargado. Cada empleado afectado recibió entre $15,000 y $45,000, dependiendo del tiempo que trabajaron bajo el esquema fraudulento. Los clientes estafados recibieron reembolsos completos más intereses. Mi venganza personal. Pero yo tenía mi propia venganza planeada. Con mi parte del dinero de la demanda, decidí abrir mi propio café. Lo llamé Honest Grounds y lo ubiqué exactamente a 3 cuadras de donde había estado Brewbold. Pero aquí viene lo mejor, contraté a todos mis excompañeros de la cafetería fraudulenta. Andrea se convirtió en mi socia gerente, Jamie manejaba el horneado, y María supervisaba las operaciones. Nuestra política era simple, salarios dignos reales, propinas 100% para los empleados, y completa transparencia en todo. Instalamos una pizarra grande donde mostrábamos diariamente cuánto se recaudaba en propinas y cómo se distribuía. El reencuentro más dulce. 6 meses después de abrir, estaba trabajando en el turno de la mañana cuando vi una figura familiar en la puerta. Era señor Rodríguez, nuestro cliente habitual de la antigua cafetería. Se acercó al mostrador con una sonrisa enorme. ¿Eres tú la joven que denunció a ese estafador? Sí, señor Rodríguez. Quería agradecerte. Por culpa de ese fraude, casi pierdo la fe en los negocios locales. Pero lo que hiciste. Eso fue valentía real. Pidió su cappuccino doble de siempre y dejó una propina de $20 en efectivo. Pero antes de irse se volteó y dijo algo que nunca olvidaré. Sabes, he estado viniendo a cafeterías por 40 años. Esta es la primera vez que siento que mi dinero realmente está ayudando a las personas correctas. El final que Marcus nunca imaginó. 2 años después, Honest Ground se había convertido en la cafetería más popular del área. Teníamos lista de espera para empleos y los clientes hacían fila hasta la calle. Mientras tanto, Marcus seguía en prisión. Había intentado apelar su sentencia 3 veces y había sido rechazado. Su historia se había vuelto un caso de estudio en escuelas de negocios sobre cómo no manejar un negocio. Pero la ironía más deliciosa llegó cuando me enteré de que Marcus había solicitado trabajo en la cafetería de la prisión. Su solicitud fue rechazada porque su historial criminal incluía fraude relacionado con servicios de comida. Un día Andrea me mostró un artículo de periódico, ex convicto busca redención después de esquema de propinas. Marcus había dado una entrevista desde la prisión, diciendo que se arrepentía y que había aprendido la importancia de la honestidad en los negocios. Nos reímos tanto que casi se nos cae el café. La misma persona que nos había llamado ingenuos ahora hablaba de honestidad. La lección que cambió mi vida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a Marcus.
si no hubiera sido más fácil simplemente irme y buscar otro trabajo. Mi respuesta siempre es la misma: algunas batallas valen la pena pelear, especialmente cuando no luchas solo por ti, sino por todos los que no tienen voz. Marcus pensó que podía aprovecharse de empleados jóvenes y clientes confiados porque éramos demasiado ingenuos para entender su juego. Lo que no entendió es que la ingenuidad no es lo mismo que la estupidez, y que la honestidad, aunque a veces cueste cara, siempre gana al final. Hoy Honest Grounds emplea a 23 personas con salarios dignos, beneficios reales y propinas transparentes. Hemos inspirado a otros negocios locales a adoptar prácticas similares. Y cada taza de café que servimos es una pequeña victoria contra los Marcus del mundo. Porque al final del día, la mejor venganza no es solo ver caer a quien te lastimó. La mejor venganza es construir algo mejor de lo que ellos jamás pudieron imaginar, y hacerlo con las mismas personas que ellos subestimaron. Marcus robó propinas, pero nosotros construimos un imperio de honestidad. Y eso, amigos, es algo que ninguna cárcel puede quitarnos. Epílogo final. La historia de Brew y Bolt se convirtió en un documental de Netflix llamado The Tip Thieves, los ladrones de propinas. Marcus aparece en entrevistas desde la prisión, pero la verdadera estrella del show somos nosotros, los empleados que dijimos ya basta y cambiamos todo. Cada vez que veo ese documental, sonrío. No porque destruimos a Marcus, sino porque demostramos que la verdad, por más incómoda que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y esa, queridos amigos, es la estafa que me pasó a mí. Y cómo la convertí en la mejor cosa que me pudo haber pasado.